Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos con enorme gusto al doctor Julio Frenk Mora, el doctor Frenk, ex secretario de Salud, usted lo sabe, presidente hoy de la Universidad de Miami, un hombre con una larga trayectoria en el ámbito de la salud como académico, como investigador, como profesor, pero también como servidor público y como diseñador de políticas públicas en materia de salud. Doctor, bienvenido, un enorme gusto que nos permita estar en contacto. Muy buenas noches. Muy buenas noches, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Don Enrique Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches a todos. Bienvenido, Julio, como siempre. Gracias, Enrique. Don Víctor Piz, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Saludos, Enrique. Doctor Frenk, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Platicamos hace, doctor, como unos 5 meses más o menos en este mismo espacio y hacíamos entonces una serie de perspectivas en torno al comportamiento de la pandemia a nivel internacional. Evaluábamos las políticas puestas en práctica por diferentes países, las medidas que habían sido más eficaces y eficientes para contravenirlo, otras menos, etcétera. Hoy estamos cerrando el año, doctor, este año único, inédito en la historia y con un impacto en tantas esferas de la vida humana, sí en la económica, sí en la política, sin duda, en la materia de salud en primer orden, pero también en muchas otras, en la emocional, en la psicológica, en tantas cosas. Yo le pediría, doctor Frenk, para iniciar esta discusión, porque yo sé que usted pues está analizando todo el tiempo y está estudiando qué está pasando en distintas partes del mundo, qué ha funcionado, qué no, cómo diseñar mejores mecanismos para enfrentar este virus que hemos descubierto, es enormemente agresivo, altamente contagioso y difícil de combatir. Pero hagamos, si le parece, de inicio un balance del año, de las sorpresas que nos trajo la pandemia y de los mecanismos que distintas instituciones de salud a nivel mundial, universidades, laboratorios, gobiernos, han puesto en práctica para detenerlo, para combatirlo. Doctor Frenk, por favor. Sí, esta pandemia ha sido calificada como un evento de una vez en un siglo. Yo es la 5ª pandemia con la que me he enfrentado en alguna posición de toma de decisiones y sigo a decir que esta no tiene paralelo con las anteriores. Las anteriores fueron algunas muy graves, incluyendo la pandemia más antigua que existe actualmente, que es la de VIH-Sida. Pero esta del coronavirus, esta cepa del coronavirus, realmente ha sido devastadora, ha tenido efectos no solamente muy intensos en las vidas humanas, sino ha dado lugar a una crisis económica subsecuente de una magnitud también que no hemos visto en un siglo posiblemente, y una crisis social adicional, porque ha revelado, ha puesto de manifiesto una serie de desigualdades subyacentes que han sido magnificadas por la pandemia. La distribución de los daños de la pandemia no ha sido igual. Los grupos más desprotegidos, más vulnerables han sido los mayormente afectados. Entonces, sí es un acontecimiento que va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad, yo creo. Lo que vemos es un lado muy oscuro, que es el virus en sí mismo, efectivamente, un virus con un alto grado de contagiosidad, no el más contagioso que conocemos, pero suficientemente contagioso como para producir crecimiento exponencial, y un virus que se caracteriza por una enorme diferencia en los efectos que provoca. Mucha gente cursa esta infección sin ningún síntoma, con síntomas muy leves, pero un 10% de los que lo contraen sufren una enfermedad gravísima y un 5% muy, muy grave, tan grave que saturan los hospitales.
Y uno diría, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que vivimos en un planeta de 8.000 millones de personas, casi 8.000 millones, y siendo un virus nuevo, todos los casi 8.000 millones somos susceptibles a él. Entonces, si estamos hablando de 10% de la población mundial que se enferma, estamos hablando de 800 millones de personas casi, que pueden potencialmente sufrir daños devastadores. Y esto es lo que está abrumando muchos sistemas de salud en el mundo. Ese es el lado oscuro de este episodio. Y acompañando ese lado oscuro, creo que el lado aún más oscuro que ha sido la pobre respuesta de muchísimos gobiernos, no de todos los gobiernos. Así como el virus varía en los síntomas que produce, también ha variado el impacto en las sociedades, pero eso no depende del virus, eso ha dependido de los gobiernos. Eso quizás lo podemos platicar después. Hay un lado brillante, sin embargo, que es el grado de colaboración entre científicos de todo el mundo y que nos ha permitido en un tiempo récord nunca visto antes, pasar en menos de un año de haber secuenciado el genoma de este virus nuevo a tener y estar aplicando una vacuna. Ese es el lado brillante, un nivel de respuesta global, de colaboración entre sectores, en las instituciones de investigación y universidades, en el gobierno y en el sector privado, que nos permite hoy vislumbrar una solución gracias a la introducción de esta vacuna. Entonces, ha sido un año de terribles contrastes y como digo, un episodio que seguramente marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Bueno, planteado así, evidentemente, doctor, habla de estos, o pone de manifiesto estos profundos, agudos contrastes. Aplaudo enormemente a la comunidad médica internacional por este grado de entendimiento, de colaboración, de compartir datos. Y ahí podríamos, porque yo sé que es uno de los terrenos de su especialidad, el tema de la investigación y de los avances en materia académica, universitaria, la colaboración con gobiernos o con el sector privado. Pero le preguntaría yo aquí, antes de ir, porque hay muchas cosas, le preguntaría, ¿está usted confiado suficientemente con el porcentaje de eficacia de las vacunas que conocemos hoy? Me refiero a pues la de Pfizer, que ya tuvo la aprobación. Moderna está, pues me parece, a horas de que la FDA le declare su aprobación también. Yo sé que ha sido muy acelerado el proceso científico para sacarla adelante. Esta semana que concluyó conocimos de 2 casos de respuestas negativas en Alaska, en Canadá, en personal médico por respuestas alérgicas a la vacuna de Pfizer. Pero pues el que se haya hecho tan rápido, doctor, también presenta, y yo lo sé porque cuando nos dicen ustedes, pues las vacunas se prueban y se prueban una y otra vez y se prueban en diferentes condiciones y con diferentes perfiles epidemiológicos y con diferentes perfiles de comorbilidad, etcétera, para ver cómo reacciona el paciente. Y están muy rápido, pues se han hecho como express, fast track. ¿Usted está confiado, está cierto, está seguro de que serán instrumentos poderosos para contravenir el virus? Yo tengo confianza total en estas vacunas y debo decir una cosa, y qué bueno que lo mencionas, Leonardo, porque efectivamente el desarrollo de la vacuna misma ha ocurrido en este lapso de un año. Pero detrás de esta vacuna, esta es una nueva tecnología, utilizando el ARN mensajero, el ácido ribonucleico mensajero. Es una nueva tecnología que es una revolución científica y tecnológica. Detrás de ese desarrollo de la vacuna hay décadas de investigación fundamental en los mecanismos del virus, la forma en que este RNA o ARN mensajero opera, de entender la estructura básica, cómo infectan las células humanas. O sea, no hay que pensar que esto fue algo que se hizo de la noche a la mañana. Yo puedo construir un avión en una fábrica en quizás materia de semanas o un automóvil. Detrás de la construcción de esa pieza de tecnología que puedo ver, hay décadas y décadas de investigación en física, de experimentación en ingeniería, etcétera. Lo mismo con la vacuna. Entonces no hay que pensar que esto es algo que alguien se sacó de la manga. Detrás de ello hay una cantidad enorme de ciencia muy sólida. Y las vacunas con el ARN mensajero
son una revolución científica, representan una nueva forma de hacer vacunas muchísimo más segura. Sí ha habido algunos efectos secundarios que son reacciones alérgicas que prácticamente todas las vacunas las tienen. Se hicieron todos los ensayos clínicos siguiendo los protocolos más rigurosos. En la universidad que ahora me honro en encabezar, la Universidad de Miami, hemos sido sitio, entre otras universidades, de 2 de los ensayos clínicos fase 3. La de Moderna, justamente, que está ya a punto de aprobarse, y la de Johnson & Johnson, o Janssen, que es su rama farmacéutica. Esa todavía le falta quizás un mes. Entonces, yo les puedo decir, por experiencia directa, que la investigación clínica que se ha hecho ha sido absolutamente todos los protocolos. La FDA en Estados Unidos tiene un comité independiente, no es la burocracia la que aprueba las vacunas. Hay un comité independiente de científicos, de hecho el presidente de ese comité fue maestro mío cuando yo hice mi doctorado, lo conozco muy bien, es quizás la gran autoridad mundial en materia de vacunas, y las deliberaciones de ese comité independiente, que es el que recomienda la aprobación o no, son públicas. Entonces ha habido una enorme transparencia. En los ensayos en fase 1 y 2 no se registró un solo evento adverso atribuible a la vacuna, y ahora ya con miles de vacunas aplicadas en el Reino Unido, en Estados Unidos muy pronto en Europa, ha habido un par de incidentes de alergia que lo encontramos en todas las vacunas. Sí se recomienda que la gente que sabe que tiene alergias no se ponga la vacuna, pero hay algunos que les da una reacción, nada que haya costado una sola vida. Lo que es un riesgo mucho más alto es no vacunarse y arriesgarse a contraer el virus y tener, cuando el virus genera enfermedad seria, yo lo hablo con mis amigos, colegas médicos en las unidades de cuidados intensivos y me dicen, son los enfermos más graves que he visto en mi vida. Es una enfermedad horrible. Yo sé que mucha gente se confía que quizás un porcentaje muy alto no tienen síntomas o síntomas leves, pero yo no me jugaría la ruleta rusa de estar en el 10% con una enfermedad grave, porque son los pacientes más graves que se ven. Y además en muchos lugares, como en la Ciudad de México y en otras partes del país, donde ya no hay camas o se están agotando rápidamente la capacidad en camas de cuidados intensivos, yo sí recomiendo que en cuanto llegue la vacuna y esté disponible, todo el mundo se la aplique. Cuando a mí me toque mi turno, y hay un turno y hay que seguir el turno, cuando me toque, yo voy a estar ahí listo para aplicarme la vacuna. Hay mucho ahí por discutir, doctor, por todo este movimiento extendido, sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que en México no tan relevante, pero allá sobre la teoría de la conspiración y los antivacuna. Entiendo muy bien lo que dice usted y entiendo también este tema de que la vacuna no es resultado de la improvisación, sino todo el conocimiento científico que está detrás soporta y avala la calidad. Don Enrique, por favor. Julio, en algunas entrevistas y participaciones que has tenido, tú has señalado que la vacuna en sí misma no es la solución a la pandemia, porque una cosa es el resultado de este largo proceso de investigación científica y otra diferente es el proceso de inmunización de la población, que va a tardar. No es algo que pueda suceder de manera inmediata. Y pareciera que algunos gobiernos están pensando que al haber llegado la vacuna, tenemos resuelto el problema. Vamos a tener probablemente una etapa diferente a las que hemos tenido en el pasado, donde va a haber este proceso de inmunización de la población por la vía de la vacunación, pero va a ser necesario y con un grado de dificultad mayor en esta coyuntura el preservar una serie de medidas de política de salud que se han estado aplicando de manera diferenciada, con éxito o no, según el país, como el tema del cubrebocas, las medidas de sana distancia, etcétera, etcétera. ¿Cómo percibes tú este proceso que viene ahora? No, ese es un punto importantísimo y tiene las dos facetas que dices. Primero, Enrique, nunca hay que confundir vacuna con vacunación.
La vacuna obviamente es una condición necesaria para que haya vacunación, pero no es suficiente, porque después de eso hay que adquirirla, hay que almacenarla en condiciones seguras, hay que transportarla, hay que aplicarla. Se requiere una red de suministro muy eficiente y se requiere personal calificado que sepa cómo aplicar la vacuna. Y entonces, toda esa infraestructura de logística y de movilización, y luego, bueno, se requiere el último ingrediente, que es que la gente venga, ¿verdad? Se requiere una estrategia de comunicación que le dé seguridad a la gente de que esta es una vacuna muy eficaz y que el riesgo de no vacunarse es infinitamente mayor que el riesgo de ponerse la vacuna. Entonces, faltan esas dos piezas grandes, la logística y la comunicación a la población. Segundo, aun cuando tengamos la logística resuelta y la gente la esté demandando, estamos hablando de millones de personas que tienen que vacunarse. No va a ocurrir de la noche a la mañana. En lo que hacemos todo ese esfuerzo de vacunación, esperemos universal en el mundo, y en este caso en México, tenemos que mantener las medidas de salud pública. Porque además, que es las que tú dijiste, el uso del cubrebocas, la sana distancia, evitar aglomeraciones y sobre todo en este periodo decembrino, y yo sé que es muy difícil, es un sacrificio. Yo por primera vez en muchos años no voy a estar con mis hermanas yo tengo una hermana gemela, tengo la bendición de una familia grande, nuestro cumpleaños es poco antes de Navidad, no lo voy a pasar con mi hermana, no voy a pasar las Navidades con mi familia extendida. Es bien importante mantener la guardia en alto porque pensemos que esto es como un incendio y la vacuna va a ser como la manguera y el agua que va a apagar el incendio. Es mucho más fácil controlar un incendio chico que un incendio grande. Y el tamaño del incendio va a depender de lo que hagamos con las medidas de salud pública. Si llegamos al día de que estén ya aplicados las vacunas, donde la gente ya no se cubrebocas y ya violenta las medidas de sana distancia y se andan aglomerando y por lo tanto tenemos una cantidad explosiva de casos, la propia vacuna va a ser menos efectiva. Entonces, si queremos que la vacuna funcione, tenemos que hacerlo en conjunción con las medidas de salud pública. Y yo además les pregunto, ¿quién de nosotros quisiera morir por COVID-19 a semanas o meses de tener la vacuna disponible? Entonces, yo sé que se han hecho muchos sacrificios, hay que hacer el último gran esfuerzo de seguir manteniendo la distancia, evitar las aglomeraciones, incluyendo en familia, y sobre todo el uso de cubrebocas, porque estamos ya, este no es el final de la pandemia, pero es el principio del final. Y tenemos todavía que llegar al final del final. Y eso van a ser posiblemente todo el año próximo e incluso quizás el primer trimestre de 2022. Entonces, no es que va a ocurrir de la noche a la mañana y en ese sentido hay que no bajar la guardia y al gobierno le toca, además de adquirir la vacuna, cosa que yo celebro, hay que adquirir muchísimas más porque esta primera compra de 250,000 claramente es insuficiente en un país con 128 millones de personas, pero qué bueno que se ve el primer paso, pero eso no basta. Hay que crear e invertir en la red de suministro y desgraciadamente el gobierno actual desmanteló mucho de eso y ahora hay que reconstruirlo, un sistema que era muy bueno. México tenía uno de los mejores programas universales de vacunación desde los años 80. Desgraciadamente, en este afán de pensar que todo lo que había antes estaba mal, yo no sé si la vacunación era neoliberal, pero como todo lo que se quiere descartar es neoliberal, se le pone ese epíteto. El hecho es que México, que tenía uno de los esquemas más completos de vacunación en el mundo, eso ha caído y lo estamos viendo con vacunas más sencillas. Estamos a punto de llegar a 1,000 casos de sarampión. O sea, el número de casos de sarampión en 2020 es igual al total de casos en los últimos 20 años. En un año tuvimos más casos que en los últimos 20 años. Eso es nada más porque hemos fallado en la vacunación contra sarampión, igual con la vacuna de tuberculosis, igual en la de la influenza estacional. Y esas son vacunas más sencillas de manejar y de administrar. Entonces, yo espero que se esté trabajando rápidamente en reconstruir los sistemas de abasto que se han destruido durante estos 2 primeros años del gobierno y regresar a lo que teníamos antes, que era un gran sistema de vacunación universal.
Bueno, y además entiendo, doctor Frenk, copiado a nivel internacional. Yo recuerdo haber entrevistado a expertos que venían de otras partes del mundo para estudiar el modelo mexicano y tratar de reproducirlo. Víctor Piz, por favor. Sí, hablando de los siguientes pasos en la lucha contra la pandemia, doctor, más allá de la vacuna que nos dice no es lo mismo que vacunación y que además va a tardar en llegar, además también de las medidas de higiene, incluido el uso de cubrebocas, de la sana distancia, de evitar aglomeraciones. Hablando de México, ¿tendríamos en algún punto en este proceso de que estamos cerca de la vacuna, pero todavía no, en algún punto tendríamos que volver al confinamiento, así sea regional o perimetral, como lo están experimentando otros países, sobre todo de Europa? Yo prefiero evitar la palabra confinamiento porque genera una reacción visceral negativa, porque suena a que todo el mundo ahora se tiene que encerrar. Y sabemos que eso no es posible para mucha gente. Yo hablaba de una crisis social, de las desigualdades que la pandemia ha exacerbado. Hay mucha gente en la economía informal que no se puede quedar en su casa, que no puede trabajar de manera remota. Entonces tiene que ser una operación quirúrgica bien pensada, como se ha hecho por ejemplo, en los países europeos, donde ciertos giros que sí son de alto riesgo, como bares, centros nocturnos, lugares donde se aglomera la gente, eso sí hay que cerrarlo, donde gente que está con particular vulnerabilidad sí debe permanecer en casa, pero no un confinamiento generalizado. Ahora, la clave de todo esto es, desgraciadamente en México, es hacer lo que México no se ha hecho ya a casi un año de la pandemia y seguimos sin corregir el rumbo. Hay dos medidas concretas que ayudan tanto a la reactivación económica como a la salud pública, porque se ha creado este falso dilema. Es un falso dilema. Si, por ejemplo, hacemos confinamientos innecesarios, no solamente sufre la economía, sufre la salud mental de las gentes que están encerradas. Pero si abrimos, como se hizo en México en junio, de manera prematura y de manera desordenada, sin clara comunicación, sin claras instrucciones a la gente, entonces no solamente sufre la salud como está sufriendo con este surgimiento de nuevos casos, sino también sufre la economía. La economía no se reactiva cuando la gente está enferma. Entonces hay que terminar con esta idea de que o mejoramos o reactivamos la economía o protegemos la salud. Los dos objetivos tienen que perseguirse de manera simultánea y sinergística. Y las dos acciones que ayudan a los dos objetivos es hacer ya obligatorio y universal el uso del cubrebocas. Ya no hay que seguir confundiendo a la gente. El hecho de que a estas alturas ya el presidente López Obrador posiblemente ya es el único, sus colegas populistas, el presidente Trump, el presidente Bolsonaro, ya hasta ellos se ponen el cubrebocas de vez en cuando. Ese es un mensaje muy poderoso porque es una figura muy respetada, una figura de autoridad que al él mismo rehusarse a usarlo, no sé con qué motivación, manda una señal contradictoria. Y la ciencia ahí sí, la evidencia es abrumadora de que usar cubrebocas sí ayuda, pero ayuda si todo mundo se lo pone, porque el cubrebocas protege al que lo usa ciertamente, pero protege a los demás. Entonces, en nuestro país, que tanto nos preciamos de los valores de solidaridad, hay que ponernos el cubreboca por nosotros y por los demás, incluyendo a nuestros seres queridos. Eso requiere una clara instrucción, hacerlo obligatorio, hacerlo universal. Algunos estados lo han hecho, pero bueno, el virus no se para en las fronteras entre un estado y otro. Tenemos que hacerlo nacional, un mandato nacional. Segundo, y esto va a ser más difícil, es que traemos un rezago en pruebas porque se tomó la decisión que desde el punto de vista técnico es un error garrafal, incomprensible, de que no había que hacer pruebas. Se llegó a decir que hacer pruebas era un desperdicio de recursos. Único país en el mundo que yo he visto que tomó esta idea de que no había que hacer pruebas como materia de política pública. Hubo países que no podían poner pruebas porque no había suficientes pruebas en el mercado, porque no tenían los recursos económicos. Pero México es el único que lo dijo, que hizo que tomó la decisión deliberada de no hacer pruebas. No se entiende. Gracias a eso, no sabemos cuántos casos hay, no sabemos dónde están, no podemos rastrear los contactos. En salud pública lo que hacemos normalmente es hacer muchas pruebas, detectar los casos positivos, sus contactos y solamente confinar, para usar esa palabra, a esas personas, no a todo mundo.
Pero como no sabemos, tuvimos en la primavera y la primera parte de la primavera que hacer un confinamiento generalizado que sí afecta a la economía y sobre todo afecta a la gente más pobre. Entonces, si queremos reactivar la economía y proteger la salud, ya hay que cambiar esa política y hay que ganar el terreno que hemos perdido, introduciendo pruebas de manera masiva, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Afortunadamente han habido avances tecnológicos. Ya también hay que parar con esa confusión. Hay que hacerle pruebas a todo mundo, sintomáticos y asintomáticos, para rastrear a la gente que sin síntomas sí tiene el virus y sí lo transmite, rastrear sus contactos y pedirles a esas personas que estén en cuarentena o es un periodo corto, y así protegemos a todo el mundo. Esas dos acciones nos permitirían salir del problema en el que estamos. Y estamos pagando un precio muy alto por decisiones equivocadas y comunicación también muy confusa que se ha estado emitiendo. Mucho me temo, doctor, que no veo. En estos días, el señor López-Gatell, que fue designado por el presidente como la autoridad para enfrentar esto ante la ausencia total de un secretario de salud, decía que, y lo declaró públicamente en sus eventos mediáticos todas las noches, que los que pedían semáforo rojo o pedían el volver al distanciamiento, etcétera, era porque tenían la vida resuelta. Y nuevamente este falso debate en torno a la economía y la salud como si fueran enemigos. Me preocupa mucho escucharlo porque no veo señales en este gobierno y en esta administración de caminar en esa ruta. Es decir, ahora, probablemente lo sepa usted, pero en algunas alcaldías en la Ciudad de México, la autoridad de la Ciudad de México, a contracorriente de la autoridad federal, está aplicando pruebas extendidas a miles de ciudadanos en las alcaldías de la ciudad y en algunos centros de salud. No en todas y no masivamente, pero pues se hacen cerca de 8, 3, 5, 6 mil pruebas diarias. Algo que, digo, escuchándolo, llegamos 7 meses tarde a este momento, pero se está haciendo. Todavía tenemos oportunidad de detener esto porque parece que está fuera de control en México, hospitales saturados, no hay camas, pacientes en estado crítico, autoridades médicas con un nivel de desgaste. En estos días, el director del INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, salió a pedir que por favor la gente se guardara y se cuidara porque no tiene camas y tiene demanda de gente en estado crítico fuera del hospital que no puede recibir en las instalaciones. Entonces, todavía extendiendo el cubrebocas y aplicando pruebas estaríamos en la condición de detener en algún sentido el avance de la pandemia en México, doctor. Sí, digo, lo que no podemos hacer es permanecer pasivos. O sea, traemos un rezago muy grande y además no sabemos bien a bien cuál es la magnitud del número de casos. Se han hecho ya varios estudios, encuestas seroepidemiológicas, donde se mide en la sangre de una muestra representativa de la población la presencia de anticuerpos y vemos que 25% de la población en México ya tienen los anticuerpos, ya fueron contagiados. O sea, quiere decir que, y se mencionaba ahí, más o menos unos 7 millones de personas que tuvieron síntomas graves. Contrastamos eso con el 1,25 millones de casos reconocidos oficialmente. Estamos hablando de un nivel de subestimación del número real de contagios enorme, de 6 veces de subestimación. Estamos navegando a ciegas, sin las pruebas estamos navegando a ciegas. Qué bueno que a nivel local se está haciendo. Sé que también algunos gobiernos estatales lo están haciendo, pero una pandemia requiere una respuesta nacional. No se puede fragmentar porque, insisto, el virus no se detiene en las fronteras entre una alcaldía u otra. Entonces tiene que ser una materia de política pública nacional, el hacer pruebas y poder retornar a la forma en que solemos manejar en salud pública los brotes, que es nada más poniendo en cuarentena los casos y a sus contactos. De otra manera, ni sabemos dónde están y cuánto hay. Y bueno, sí es alarmante, los niveles son alarmantes. Desde el principio de la pandemia se esperaba que hacia finales del otoño y principios del invierno
en el hemisferio norte habría, o sea, en nuestro otoño-invierno, o sea, lo que estamos viviendo ahora en México, habría un repunte de casos. ¿Por qué? Porque muchos virus respiratorios, incluyendo otras cepas de coronavirus con los que tenemos experiencia, como el que ocasiona la gripe común, tienen un comportamiento estacional y se incrementa en los meses de frío. La gente pasa más tiempo en casa, hay más aglomeraciones, el virus mismo se reproduce más fácilmente en condiciones de frío. Entonces, eso estaba proyectado desde que se reportaron los primeros casos, se hablaba de la posibilidad de una segunda, se decía entonces una segunda ola. Entonces, realmente nunca nos debió haber agarrado desprevenidos esto. Pero ¿qué pasó en México? Que vino la primera ola, y a diferencia de lo que pasó en los países que supieron contender bien con eso, bajaron la primera ola, y bueno, llegaron a esta segunda, pero con un número bajo de casos. En México, como no pudimos controlar la primera ola, en realidad no fue una ola, porque una ola, si usamos la metáfora de una ola marina, sube y baja, tiene una cresta y baja. En México nunca bajamos. Entonces nos mantuvimos altos, con niveles bastante altos, durante el verano y la primera parte del otoño, y nunca hemos dejado de crecer en el número de casos, hospitalizaciones y muertes. Bajó un poco el ritmo del crecimiento, pero seguía habiendo crecimiento. Y lo oíamos al gobierno, a mí me preocupaba mucho, diciendo, ya pasamos lo peor, porque todos los expertos desde enero estábamos diciendo, no, lo peor viene a finales del año. No estén diciendo que ya pasó lo peor, prepárense, porque no nada más en México, en todo el mundo, en el hemisferio norte, vamos a tener ese fenómeno estacional. Pero en México estábamos queriéndole convencer a la gente de que la estrategia había sido un éxito, que ya habíamos resuelto, no nomás en México, fue lo mismo aquí, ahora que soy yo uno de los muchos millones de mexicanos migrantes, oyendo a estos líderes políticos con este mensaje de falsa seguridad. La gente quiere que le digan la verdad, porque cuando viene la decepción y el despertar es mucho más rudo, y estamos ahorita en medio de la pesadilla y el despertar va a ser muy rudo. Tenemos ya que cambiar el discurso, no salimos ya, ni las vacunas nos van a permitir arreglarlo de la noche a la mañana. Es una irresponsabilidad crear esa expectativa. Decir que hay gente que ya tiene la vida asegurada, bueno, lo que no queremos es que haya gente que tenga la muerte asegurada, porque no se le protegió como se debe. Y esa es la función número uno de un gobierno, es proteger a los ciudadanos. Tenemos que protegerlos introduciendo las medidas absolutamente cruciales, incluyendo hacer cosas que a lo mejor a alguna gente no le gusta hacer, como ponerse el cubrebocas. Tiene que ser obligatorio. No es una cuestión de derechos o libertades, es una cuestión de mutualidad y reciprocidad. La misma razón por la que no permitimos que gente que está intoxicada por alcohol maneje un coche es para proteger a la persona, pero sobre todo es para proteger a los demás. Es exactamente la misma razón para hacer obligatorio el uso del cubrebocas, para proteger al que lo usa, pero también para proteger a los demás. Y esa es una clarísima justificación para hacer una medida de salud pública que nunca debió haberse politizado, una medida obligatoria. Entonces, creo que todavía estamos a tiempo, pero se nos está acabando ese tiempo muy rápido. Gracias, doctor. Déjenos hacer aquí una muy rápida y breve pausa y regresamos enseguida con mucho más. Volvemos. Estamos de regreso en Silla Roja con el doctor Julio Frenk. Enrique Quintana, por favor. Julio, en una conferencia virtual que recientemente impartiste para el Colegio Nacional, contrastaste países que han gestionado de una manera más exitosa la pandemia. Citaste algunos asiáticos como Camboya, Sri Lanka, Tailandia, pero inclusive uno de América Latina.
Uruguay. Y esto refiriéndonos a países en vías de desarrollo, dejando a un lado países con niveles de desarrollo más altos. A tu juicio, ¿qué es lo que hace la diferencia? Ya referías dos medidas, el tema del uso del cubrebocas, la aplicación de pruebas, pero hay otros ingredientes, no sé si la propia cultura de la gente o qué otros elementos son los que han permitido que la gestión de la pandemia en algunos casos sea exitosa y en otros casos pues sea muy pobre, como tú calificaste el desempeño en el caso de México. Yo creo que es el mismo virus y somos la misma especie humana. Creo que la clave de la diferencia, y este es, como decía al principio del programa, una de las cosas más notables de esta pandemia es la variación en la efectividad de la respuesta entre países del mismo nivel de desarrollo, enfrentando el mismo virus. Para mí, la clave es la naturaleza de las políticas públicas que se han adoptado. Y yo veo, explicaba yo en esa conferencia, yo he escrito en la revista Nexos, hay dos patrones que yo veo que han emergido aquí. En los países donde vemos las peores respuestas, hay una concentración de gobiernos populistas, gobiernos encabezados por líderes populistas. Es todo el mundo, es desde Rusia, la Federación Rusa, Turquía, desde luego India, Hungría, Gran Bretaña, que no es un gobierno populista, pero el primer ministro, hasta que a él le dio un caso grave de COVID, se empezaba a portar como uno. Y aquí en las Américas, clarísimo, los tres países más grandes, todos repúblicas federales, Estados Unidos, México, Brasil, todos con líderes populistas. Ahí vemos las peores respuestas del mundo. ¿Y por qué? Porque hay algo que yo calificaría como el síndrome populista, que vemos en todos esos países. A mí me sorprende, yo podría intercambiar los discursos entre los presidentes de Estados Unidos, México y Brasil y no sabría uno quién lo está diciendo, son tan parecidos. Primero, dudar de los expertos, menospreciar a los expertos, considerarlos parte de estas élites contra las cuales los populistas van a proteger al pueblo. Bueno, los expertos son los que nos están produciendo la vacuna, que ahora nos va a ayudar a resolver esta crisis, pero hay esta desconfianza en los expertos. Segundo, la desinversión en la ciencia, el debilitamiento de las instituciones científicas. ¿Por qué? Porque muchos de estos líderes tienen fuertes corrientes autoritarias y no les gusta el pensamiento independiente y crítico que es característico de la ciencia. Entonces se ha debilitado. En México lo vimos con la desaparición de los fideicomisos, unas semanas antes, después de estar ahora sí corriendo a comprar vacunas que son producto de la investigación científica, como lo dije. Y tercero, una tendencia a dividir. Los líderes populistas siempre dividen al pueblo bueno, lo separan de los malos, se le ponen epítetos y históricamente, desde los años de 20 y 30 del siglo pasado, incluyendo ahí a mis abuelos paternos, colgarles una etiqueta, judíos, o ahora más recientemente Estados Unidos, pueden ser musulmanes o pueden ser lo que sea. En México, los neoliberales, se ha introducido verdaderamente sin entender el concepto, sin analizarlo rigurosamente, como un epíteto, un insulto para separar a la gente. Y eso ha conducido a esos países a politizar las medidas, incluyendo el uso del cubrebocas, y a desunir a la gente, cuando en una emergencia lo más importante es unir a la población. Contrastémoslo con los mejores países. Y ahí el patrón interesante es la sobrerepresentación de gobiernos encabezados por mujeres. Y yo sí espero que una de las consecuencias positivas de esta pandemia es ya enterrar para siempre el mito de que las mujeres no pueden ser líderes nacionales. En esta pandemia lo han hecho muchísimo mejor que estos autodenominados hombres fuertes que no se ponen cubrebocas y que le dicen a la gente que no pasa nada y que no se preocupen. Pues las mujeres que han hecho, y otros, no nomás han sido mujeres, no estoy diciendo que sea causa y efecto, pero estas líderes, y estoy pensando en Taiwán
obviamente Nueva Zelanda, que es así como el caso ejemplar, en Europa, Dinamarca, Noruega, obviamente Alemania. No es que no hayan tenido casos, pero todos estos gobiernos actuaron rápido, actuaron enérgicamente, escucharon a los expertos, se basaron en la ciencia y unieron a la población, no la dividieron, evitaron politizar las acciones, crearon un momento de unidad en torno a una amenaza común. Y para mí esa es la diferencia. ¿Qué líderes siguieron el síndrome populista? ¿Qué líderes siguieron el ejemplo de estas mujeres muchísimo más eficaces, más balanceadas? Y ahí encontraremos la respuesta. Víctor, por favor. Sí, sobre la estrategia de vacunación que anunció hace unos días el gobierno federal y que se va a dar en 5 etapas, doctor, ¿cuál sería el reto logístico, en su opinión, en los diferentes proyectos de vacuna que participa México? Ya nos mencionaba el tema de la vacunación en otros esquemas y cómo hay un reto grande también en el tema de cadena de suministro. Venimos de una semana también intensa en cuanto al debate que hay sobre este proceso, dado que un grupo de gobernadores pues levantaron la mano y le propusieron al gobierno federal hacer compras por su cuenta para aplicar ellos la vacuna en sus estados, y el gobierno federal, concretamente el presidente, pues dijo que eso es politiquería, que no se iba a prestar a eso, que bueno, el hecho es que el gobierno federal es el que va a hacer las compras, es el que va a distribuir y va a aplicar la vacuna. Pero ¿cómo usted ve el reto logístico que plantea la vacunación en esta estrategia anunciada? Sí, como no, Víctor, son retos grandes porque sobre todo las 2 primeras vacunas, la de Pfizer y Moderna, que usan esta tecnología muy novedosa y muy segura, sí, el reto que tienen es que tienen condiciones, sobre todo la de Pfizer, de refrigeración muy exigentes. Y entonces lo que se llama una red de frío que tenemos para todas las vacunas, esta es particularmente demandante. La de Moderna es menos demandante que esa, y algunas de las que vienen, como la de AstraZeneca, que seguramente será la tercera en aprobarse, esas tienen requerimientos menos demandantes, pero la primera y la que ya se ha puesto una orden, un pedido, que es la de Pfizer, sí tiene esas condiciones específicas de refrigeración en temperaturas muy bajas que complican la logística. El problema aquí sí es, yo creo que el problema de México, y ojalá este fuera un despertar para el gobierno, no es una crítica a nuestras autoridades, es un respetuoso señalamiento de un ciudadano. Estar dirigiendo la política pública con un lente ideológico, cuya ideología es que todo lo que había antes pertenece a este concepto nebuloso, oscuro, neoliberal, y debe ser, por lo tanto, destruido para empezar de nuevo en esta nueva transformación. Esa ideología quizás sirva para ciertas cosas, pero en salud nomás no funciona, porque vacunar no tiene nada que ver con el neoliberalismo, ¿ok? Y la vacuna, pues sí, es producto de la colaboración entre científicos, cuya ciencia se financió casi en todos los países avanzados del mundo con impuestos públicos, pero donde el desarrollo tecnológico lo hicieron empresas privadas. Satanizar a un sector o a otro, dependiendo de si está uno a la derecha o a la izquierda, es una receta para el desastre. Entonces, vamos a quitar estas verdaderamente ceguera ideológica que se ha impuesto, porque nos está costando muy caro. Y el caso de la vacuna es un ejemplo. Digo, estamos acostumbrados a que en las comparaciones internacionales, México, pues siempre cuando nos va bien andamos como a la mitad y muchas veces estamos hasta abajo a nivel internacional. Pero aún en las comparaciones que hace la OCDE, que son las economías más avanzadas del mundo y de la cual México es miembro desde los años 90, que siempre estamos acostumbrados a estar hasta abajo en muchos indicadores, incluyendo indicadores de salud, en cobertura de vacunación
y en lo completo que es el esquema de vacunación, México está entre los mejores desempeños del mundo. Efectivamente se ha usado. Esto no es producto de los funcionarios ni de los presidentes en turno. Esto es el trabajo de trabajadores de la salud, incluyendo cuando hace varias décadas, cuando había no solo desconfianza, sino incluso actos de violencia contra las brigadas de vacunación, mártires de ese ejemplo, cuando se erradicó la viruela. O sea, gracias al sacrificio, incluso en vida, de brigadas, logramos en México y en el mundo entero terminar con una enfermedad que, por cierto, era muchísimo peor que el coronavirus mismo en términos de letalidad y de contagiosidad, y que es males casi bíblicos que explican la conquista de México. Fue una guerra microbiológica involuntaria por la introducción de la viruela en poblaciones no expuestas, que decimaron la población, posiblemente 90% de la población en lo que entonces era el Imperio Azteca. Eso es lo que deshonramos cuando decimos que todo lo que había antes estaba mal. Y el precio que pagamos es que este programa, que a lo largo de las décadas y de manera muy brillante en el periodo en que dos científicos de renombre intachable y reputación internacional, como el doctor Guillermo Soberón, recientemente fallecido, y el doctor Jesús Comate, también murió hace un poco más de tiempo, pero recientemente, científicos del más alto renombre, ellos fueron los arquitectos del Programa Nacional de Vacunación, que luego los gobiernos siguientes, incluyendo en el que a mí me tocó ser secretario, lo mejoramos, pero no llegamos a decir que todo estaba mal. Lo que estaba mal, y había muchas cosas mal, sí se corregían, pero no se destruía lo que funcionaba. En medicina, nuestro primer deber ético es no hacer daño, y eso se puede aplicar a las políticas públicas. Entonces, había muchas cosas que corregir al sistema de salud en México cuando empezó el gobierno actual, pero destruir lo que funcionaba me parece que es imperdonable. Y eso es lo que se está haciendo, lo que se hizo ya al cambiar todo las reglas de suministro, argumentando que había corrupción en la compra de medicinas y vacunas. Bueno, si había corrupción, lo que había que hacer era combatir la corrupción, pero no desmantelar los sistemas de adquisición y abasto de medicinas y vacunas. Se centralizó en una Secretaría de Hacienda que no es el ente indicado, porque no es lo mismo comprar vacunas que comprar material de oficina. A lo mejor se podía centralizar el material de oficina, pero comprar vacunas y medicinas es algo muy delicado. Generar redes de distribución, mantener redes de frío, entender la complejidad de esos productos requiere otro nivel de competencia. Se ha desmantelado eso. ¿Qué tenemos? Padres de niños con cáncer protestando. Nunca habíamos visto eso en México. Tenemos repuntes de enfermedades que ya habíamos controlado, como el sarampión. Ya lo dije, que ya vamos a llegar a 200 casos en un año, más que los que se acumularon en los 20 años previos. No podemos permitirnos esos retrocesos, y todos esos retrocesos son debidos a este instinto ideológico de desacreditar y destruir lo del pasado. Entonces, ahorita hay que hacer una gran reconstrucción de lo que teníamos antes, mejorarlo, porque los retos son grandes. Y yo entiendo, pues, el llamado de estos gobernadores. Se ha creado un vacío en la pandemia. Lo hemos visto no nomás con las vacunas, con el uso de cubrebocas, con las pruebas diagnósticas. Pues ya me decían ustedes cómo incluso a nivel de alcaldías se están tomando medidas porque sienten un vacío en el nivel federal. Mismo pasó en Estados Unidos y lo mismo pasó en Brasil. Insisto que es un patrón muy repetido. Han tenido que intervenir las autoridades del nivel subnacional. Eso no es óptimo en una emergencia. Lo óptimo es que el gobierno, que haya una respuesta unificada, pero para eso se requiere que no se cree ese vacío de simplemente decir, no pasa nada, no necesitamos pruebas. Y ahora con las vacunas, pues se ha creado mucha desconfianza. Mucho de ese vacío lo ha llenado los niveles estatales y municipales y la sociedad civil y el sector privado. Entonces, ahora estamos entendiendo que igual esa idea de dividir a la población, de satanizar a ciertos actores políticos o actores sociales y económicos como es el sector privado, no funciona. Es el momento de unir y que todo el mundo ponga su parte para sacar al país, porque es una situación muy grave desde el punto de vista de salud pública y muy grave desde el punto de vista económico. Necesitamos evitar el sufrimiento colectivo que la pandemia y sus consecuencias económicas están
imponiendo al pueblo de México. Nos quedan, querido doctor, unos 5 minutos de programas. Nos estamos enfilando hacia el cierre. Yo les pediría comentarios finales y conclusiones muy breves. Doctor, ¿cómo imaginas el escenario en 6, 8, 10 meses? ¿Habrá muchas vacunas en el mercado? ¿Habrá de laboratorios? ¿Y permaneceremos por lo menos durante un año o más con la vacuna exclusivamente en manos de gobiernos y de instituciones de salud pública en el mundo? ¿O llegará el momento en algún espacio del año entrante en que el sector privado pueda tener acceso a la vacuna y pueda tener posibilidades de distribuirla también? ¿Qué escenario vislumbras hacia adelante en este sentido? Yo espero que movilicemos todas las fuerzas del país para lograr llevar la vacuna. Hay muchos retos logísticos y yo estoy de acuerdo, no se debe comercializar con la vacuna, se debe dar de manera gratuita, no debe haber ningún cobro, el acceso debe ser abierto, universal, gratuito. Pero el sector privado puede hacer una aportación. Yo creo, como todas las campañas de vacunación, esto no sería algo nuevo. Así ha sido con todas las campañas de vacunación. El gobierno lidera, pero el sector privado y la sociedad civil tienen un papel muy importante, incluyendo convencer a la gente. El sector privado tiene mucha experiencia en logística, creo que lo pueden aportar a costo, cubrir los costos estrictamente para que esto se pueda hacer como un gran movimiento de unidad. Creo que el gobierno federal tiene una oportunidad de oro de unificar al país alrededor de la vacunación y el fin de la pandemia. Ojalá tomen esta oportunidad. Enrique, por favor. Julio, para terminar con un mejor sabor de boca, ¿cuál es el alcance que va a tener este esfuerzo científico general? Hay quien dice el desarrollo de esta tecnología del ARN mensajero no solamente va a ser útil para la pandemia, sino para múltiples enfermedades, al punto de que puede cambiar todo el esquema de vacunación. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto? Es muy, muy brillante. Por eso dije al principio, este es el lado brillante de esta crisis, es lo que ha motivado y nos debe recordar que los problemas globales solo se resuelven con abordajes globales. Debe ser el momento de reafirmar nuestro compromiso con la cooperación internacional y con la ciencia. Efectivamente, la tecnología que ha resultado extraordinaria ha excedido las expectativas en términos de esta vacuna. Va a servir para muchas otras vacunas e incluso para el combate a enfermedades como el cáncer. O sea, imaginemos vacunas contra el cáncer. Ese es el alcance que se viene con este desarrollo tecnológico. México tiene que ser partícipe de esa investigación. No podemos simplemente llegar a comprar ya el producto final, porque eso sí que nos condena a la dependencia científica y tecnológica en una economía global del conocimiento. Es también el momento para hacer un llamado al gobierno muy respetuoso, de terminar ya con el ataque a la comunidad científica, de restablecer los presupuestos, de terminar ya con el oscurantismo que se ha apoderado del CONACYT. La ciencia no pertenece a un partido o a una ideología. La ciencia es universal y tenemos que invertir en ciencia. No se puede, por un lado, estar atacando y recortando los presupuestos y atacando a los científicos, y por otro lado, correr rápidamente a tratar de comprar al final del proceso los productos o los frutos de esa investigación que se hace en otras latitudes. Si realmente tenemos un sentido de proteger a nuestro país, tenemos que invertir en ciencia, porque no hay ataque mayor a la soberanía que en medio de una crisis estar dependiendo de la ciencia que se hace en otros lados. Entonces, ojalá esta sea otra gran lección. Vamos ya a terminar con el ataque a la ciencia, vamos a invertir en ciencia. Ese es el futuro para México y para el mundo. Víctor, finalmente, por favor. Me quedo con esta frase que dijo el doctor Frank: estamos ante el principio del final, pero tenemos que llegar al final. Creo que el mensaje, doctor, es que mientras nos toca nuestro turno para la vacuna, pues hay que seguir cuidándonos para mantener buena salud, y cuando nos toque el turno, aplicarnos la vacuna. Exactamente, ese es el gran mensaje. Es seguir con la guardia en alto, seguir protegiéndolo a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos, al resto de nuestros colegas y compatriotas, y cuando llegue el turno ponerse la vacuna. Es una gran vacuna, segura, eficaz,
y es lo que al final del día nos va a sacar del problema en el que estamos. Pero en lo que llegamos ahí, hay que mantener la guardia en alto, efectivamente. Gran mensaje, doctor, le agradecemos mucho. Ya no alcanzó el tiempo, pero lo dejo para una reflexión rápida de cierre. Este dilema ético o moral de si la estrategia de vacunar primero a las personas mayores en el mundo, como está sucediendo en Inglaterra y en Estados Unidos y se ha planteado también aquí en México, estas directrices que marca la OMS a nivel mundial. Hay gente que plantea, oiga, a lo mejor debiéramos vacunar primero a la población económicamente más productiva o la de mayor riesgo. Tenemos cifras en México de que los que más han fallecido por la pandemia es población entre los 40 y los 55 años. O hay gente que incluso dice hay que vacunar a los que dispersan el virus primero. ¿Qué dice de esto rápidamente, doctor? Es un tema complejo. Pero por ahora, en primer lugar, el primer grupo sí es el grupo del que dependemos, que son los trabajadores y profesionales de la salud, que están en el frente de batalla. Ese es el primer grupo que hay que vacunar. México, desgraciadamente, tiene muchos de esos trabajadores y profesionales de la salud que se han infectado y han muerto. Hay que protegerlos porque ellos protegen a los demás. Y después sí creo que es el criterio de vulnerabilidad el que debe de dominar. El más sencillo, menos controvertido, menos sujeto a manipulación, es la edad y la presencia de condiciones médicas preexistentes. Si hacemos las cosas bien, terminaremos rápido con ese grupo y rápidamente debemos empezar a trabajar con el resto de los trabajadores esenciales que efectivamente están expuestos y eventualmente el resto de la población. Si hacemos las cosas bien, podemos llegar a tiempo para todo el mundo, pero creo que el esquema que se ha propuesto en el momento actual es el correcto, incluyendo el que propuso el gobierno en México, siguiendo las directrices internacionales. Le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros esto. Se nos termina el tiempo. Habría mucho más que discutir y que debatir, pero no nos alcanza el tiempo. Yo le agradezco profundamente. Espero que su voz sea escuchada. Coincido con muchos de los argumentos que usted ha expuesto. La ciencia no tiene ideología, la ciencia es en beneficio de la humanidad toda, no los que piensan de una forma o militan en determinada organización, es para todos. Y tristemente en México sí se ha impuesto un prisma ideológico a todas las decisiones de política pública en materia económica, en social, en laboral, en educativa, ¿qué le puedo decir? En fin, pero yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Víctor Piz. Gracias. Enrique Quintana. Gracias Julio. Suerte. Gracias a ustedes. Buenas noches. Estaremos en comunicación, doctor, y mucho éxito en el avance de estos trabajos de investigación. Muchas gracias, señores, y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue aquí en El Financiero, en La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.